Bienvenido a una nueva reflexión sobre temas de actualidad. Decía en una anterior reflexión que vivimos tiempos de una exacerbación de la hipocresía. La hipocresía consiste en simular una idea, un pensamiento, una realidad para disimular la que realmente se tiene o la que realmente hay presente. Dos temas quiero abordar en esta reflexión. El primero se refiere a que una buena parte de los descendientes de los líderes políticos que construyeron este país en el siglo XX se han autoasignado la tarea de reclamar al presidente Gustavo Petro que en un año y medio, digámoslo así, construya el país que ellos prometían pueblo a pueblo buscando votos. Los abuelos y los bisabuelos de esos líderes políticos actuales, algunos bastante jóvenes y con mucha energía, desconociendo que sus antepasados construyeron las bases de este país, especialmente en lo relacionado con la violencia y la desigualdad, ellos ahora reclaman del gobierno presente que ahora sí lo haga, pero además muy rápido. Desconocen estos descendientes, porque además ellos creen que son una necesidad para el país. Desconocen, digo, que sus partidos, sus abuelos y sus bisabuelos que pertenecían a los dos partidos que gobernaron Colombia durante el siglo XX, vivían en constante guerra, sembraron, crearon la moral de la violencia, la solución de los conflictos a partir de las armas, del enfrentamiento. Agotados de tanta violencia, concluyeron en una solución o plantearon la solución famosa del Frente Nacional entre 1958 y 1974. Es decir, el próximo año se cumplen 50 años del fin del Frente Nacional. El Frente Nacional debía calmar la violencia y, por supuesto, elegir a líderes políticos para construir la nación en esos 16 años que habían dejado de construir en la primera mitad del siglo XX. Eso es lo que se espera de un líder, de un estadista que se dedica a la política. Pues terminó el Frente Nacional y aun cuando realmente la violencia entre esos dos partidos se suspendió, quedó sembrada la violencia de los movimientos subversivos armados, cuyas necesidades, representadas por campesinos, por los pobres del país,
esas necesidades no fueron atendidas. Luego fracasaron como estadistas. No importa el apellido que tengan. No hay necesidad de elevarlos ni inflar su imagen artificialmente, salvo para orgullo familiar, por supuesto. Pero, ¿para qué inflar una imagen si los resultados del Frente Nacional condujeron a la desigualdad que hoy tenemos, a la violencia ahora en el campo? Porque nadie debe imaginarse que la primera reacción del campesino a la negativa de los líderes de atender sus necesidades es soltar el azadón e ir a buscar un fusil. Primero se surten una serie de pasos, de críticas. Para observarlo y estudiarlo neutralmente, estudie usted o escuchen los videos que hay sobre la historia de la independencia en América, concentrándose, por ejemplo, desde los comuneros de finales del siglo XVIII hasta la independencia. No es lo primero que toman las personas que vivían sometidas por la injusticia de la colonia. La insatisfacción va creciendo y llega a un punto en que las armas ya son la última solución, la última alternativa para cambiar el estado de cosas, el statu quo, para poder y sentir que ahora sí pueden construir una nación más justa. Pues no lo logró el Frente Nacional. La subversión creció con esa semilla de esos dos partidos cuyos líderes, ahí no estamos los colombianos, esos líderes se los puede identificar uno a uno, porque además sus descendientes que hoy exigen al gobierno Petro solución inmediata de todos los problemas, son orgullosos de portar en su sangre esos genes y en sus cédulas esos apellidos. Esa violencia entonces que nace, esa subversión, esa desigualdad que en vez de mejorar creció, pues se ha convertido en la violencia que continuamos viviendo. Cualquier texto que a usted le guste leer o cualquier fuente que usted quiera revisar, encontrará que no se ha suspendido la violencia en Colombia desde que estos partidos la sembraron. No hay forma de pensar que la violencia surgió con el gobierno del presidente Petro. Ahora la destacan más los medios de comunicación que siempre han estado al servicio del statu quo, porque los dueños de esos medios de comunicación se han beneficiado del statu quo. Pero eso no es ningún misterio, eso pasa en cualquier sociedad enferma, que hay unos que se benefician más que otros y la diferencia entre ellos crece y crece y crece. Es decir, esa democracia que ellos reclaman haber construido y que por otro lado dicen que con una cierta imagen de un juicio justo, dicen que es una democracia imperfecta y que entonces ellos mismos la están mejorando porque sus abuelos y bisabuelos la empezaron a construir. No, es una democracia patológica, enferma, sin remedio, porque son los mismos los que la están dirigiendo. El segundo punto al que quiero referirme es el siguiente. En el año 2020, que fue el año de la pandemia, en todo el mundo
como parte de las consecuencias de una serie de medidas económicas que todos los países tomaron, porque todos tomaron las mismas medidas, se creó un exceso de dinero circulante, llamémoslo así, un exceso de dinero que anda circulando en la economía. Eso creó una inflación. Inflación es cuando aumentan de una manera continuada o preocupante los precios. Los economistas dicen o decían en algún momento que es como el cáncer de la economía es la inflación. ¿Qué hacen cuáles son los mecanismos para bajar la inflación? Pues la inflación hay que bajarla promoviendo una disminución de la compra de productos para que al bajar la compra de productos disminuyan un poco los precios, dejen de subir primero, luego se estabilicen y luego bajen. Para eso entonces existen los bancos centrales que son independientes, como en Colombia se llama el Banco de la República, en Estados Unidos la Reserva Federal, allá hicieron lo mismo, subieron las tasas de interés, aquí también subieron las tasas de interés cuando se dieron cuenta que la inflación no era pasajera, sino que iba a ser sostenida y era preocupante. El objetivo de subir las tasas de interés es enfriar la economía, impedir que siga habiendo tanta compra de productos y servicios, como se le llama la demanda, para que al disminuir la demanda bajen los precios. El riesgo que hay es que la economía se enfríe tanto que entre en una desaceleración, un crecimiento negativo y que si es por cierto tiempo, entonces se llama recesión. En los Estados Unidos eso ya lo que están logrando, usted ha visto y si ve las noticias, han bajado mucho la inflación, las tasas de interés no han seguido subiendo, la Reserva Federal piensa que está muy atenta a que la inflación no suba, pero está observando continuamente. Luego la desaceleración económica es un objetivo. Es un objetivo cuando hay inflación. Para eso está la herramienta de las tasas de interés. Pues en Colombia, esta semana, se enfrió la economía, se desaceleró, tuvo un crecimiento negativo de punto algo. Pues ya la culpa es del presidente Petro. Si estuviera un gobierno aceptado por los medios de comunicación porque se benefician de esos gobiernos, dirían esto que yo estoy planteando. Es decir, que uno de los objetivos ante la inflación es subir las tasas de inflación para que se enfríe un poco la economía y que esto deberá mantenerse un tiempo mientras baja la inflación. Uno de los efectos no deseados es que aumente el desempleo, por supuesto, porque al bajar la actividad económica, pues bajan el número de empleos necesarios, pero que es una medida necesaria para evitar que la inflación siga creciendo. Yo creo que usted ha visto a todos los periodistas compungidos, preocupados, aturdidos, prácticamente en un estado predepresivo. La economía está enfriándose, bajó, se desaceleró, qué grave. Y todo esto para hacernos creer que es el presidente Gustavo Petro el que llegó a dañar la economía. Tiempos de hipocresía repugnante, tiempos de hipocresía que circula libre por todas partes, tiempos de una hipocresía alarmante, porque ahí es donde se ve realmente las intenciones que han tenido esos medios de comunicación asociados con los descendientes de los líderes políticos que construyeron este país en el siglo XX, los verdaderos intereses que tenían. No es informar, es solamente defender el estado de cosas, el statu quo colombiano que les ha beneficiado
tanto. Continuaremos próximamente. Mil gracias.